Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El lunes fue día negro para los mercados de valores en todo el mundo. Fueron arrastrados por la peor caída en toda la historia de Wall Street. En cuestión de unos segundos, pues muchísimos puntos se perdieron y millones de dólares también. El Dow Jones cayó al final de la jornada 1.175 unidades y arrastró a todas las bolsas del mundo como respuesta a temores de inversionistas por el avance de la inflación y un posible aumento en las tasas de interés. El viernes se publicó un documento que muestra el aumento significativo de los salarios tras la reforma que aprobó el Congreso norteamericano, en donde se disminuyen los impuestos allá en Estados Unidos. Buenas noches, Cervera Macaros, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues se recuperan mercados, se vuelven a caer, pero la verdad es que una economía, dicen, no una economía, más bien un mercado bursátil muy inflado, muy inflado. Finalmente parece que pues esta idea de que los salarios ya estaban demasiado altos fue suficiente como para utilizarlo, digamos, esto de instrumento de alfiler y reventar ahí totalmente la burbuja, Ernesto. Sí, la verdad es que ya venían presiones acumuladas desde hace un buen rato. Más allá de eso, la expectativa de aumentos en la tasa de interés frente a dos cosas fundamentales. Esta presión de la demanda agregada en los Estados Unidos provocada por un incremento en ventas desde hace un buen rato, una percepción generalizada de que Estados Unidos se aproxima muy rápidamente al pleno empleo y meterle en el margen un empuje de demanda como le está metiendo el nuevo déficit de los Estados Unidos y presiones de gasto, pues hizo básicamente que corroboraran los mercados financieros internacionales que vienen aumentos de la tasa de interés todavía más fuertes de lo que se pensaba en un principio. Yellen, antes de salir, este mismo lunes fue su primer día, ahora sí que de asueto generalizado, había anunciado 3 aumentos de tasa de interés en el transcurso de este año, muy probablemente sean 4. La verdad es que un puntito más de tasa de interés sí le puede empezar a pegar fuertemente a esta demanda agregada en los Estados Unidos. No se han visto las presiones inflacionarias todavía desbordadas, pero precisamente los mercados financieros actúan antes de que se dé esta circunstancia. Sí están en niveles, digamos, ahí adentro de la norma, que es 2 más menos 1, pero acercándose muy rápidamente esta inflación al consumidor en los Estados Unidos a 3%. Yo te diría, esto además de que ya los mercados juzgaban como demasiado sobrevaloradas algún tipo de acciones, especialmente todas las tecnológicas, y sin duda alguna, pues arrastra a todas las bolsas del mundo, evidentemente a la mexicana, inmediatamente al día siguiente. Se van a mantener ahí durante un buen rato esperando pues, los resultados consecutivos que anuncian. ¿Cuáles son para ellos los indicadores fundamentales? ¿Cómo está la generación de empleos en los Estados Unidos y cómo están los salarios reales en Estados Unidos? Que a partir de la medida anunciada de pues vamos a desparramar dinero en la economía estadounidense, empezaron a aumentar y de manera muy fuerte, hasta 6% en términos reales, cosa pues, que tiene muy preocupado evidentemente a los tomadores de decisiones de dónde ponen su dinero. El viernes ocurrieron esas dos cosas. Por un lado se fue la señora Yellen de la Reserva Federal, era una cosa ya anunciada y todo, pero ocurrió. Y se anunciaron los aumentos en los salarios. Bueno, se reportó la información de incremento salarial que fue de casi 3% en el promedio de todos, con casos, como decía Ernesto, mayores. Esto es lo que los inversionistas consideraron una señal clara de que ya vienen los aumentos en las tasas y entonces se vuelven locos, ¿no? La caída de más de 1,000 puntos sí es la más grande en número de puntos, pero no en porcentaje. En porcentaje, la caída más espectacular en la bolsa de valores sigue siendo la de octubre de 87, que fue una cosa horrible y que en aquella ocasión tuvo que ver con los sistemas automatizados para tomar decisiones con acciones que han ido perfeccionando, pero siguen siendo parte del problema. Ahorita lo que ha estado ocurriendo es un incremento muy grande de la volatilidad. Existe ya un instrumento para apostarle a la volatilidad que le llaman VIX, B de vaca y X, e inventaron uno nuevo que es exactamente al revés y le pusieron X y B. Ese X y B se volvió una tragedia espantosa el lunes, prácticamente desaparecieron la acción de todos los fondos que la utilizaban. Hoy mismo, jueves, se están haciendo otra vez fenómenos de este tipo.
Entonces, creo que también hay que considerar este fenómeno tecnológico asociado a las decisiones de inversión. Ahora, este golpe que se produce para muchos será algo así como el inicio de una posible crisis económica. Por supuesto que están exagerando. Hay que recordar que los Estados Unidos están inmersos en una verdadera borrachera, una borrachera que les va a durar mucho tiempo. Están bajando los impuestos, apenas están instrumentando esta reducción, va a haber mayor liquidez, tasas de interés todavía no suben, van a empezar a subir. No sé hasta dónde esto va a, digamos, conciliar con un crecimiento económico mayor o menor, hasta dónde pueda manejarse. Les va a crecer el déficit, el acuerdo firmado entre, o por lo menos que está en posibilidad de aceptarse entre demócratas y republicanos, habla de un aumento del techo de endeudamiento. Y bueno, pues yo sí le daría por lo menos un par de años antes de que esto truene, antes de que una crisis de endeudamiento vuelva a producirse. Sin duda, Ezra, mira, tú tienes 3 fuentes de desbalance en una economía. Puede ser la de Estados Unidos o la de México. Una es el desbalance externo, que aunque digan misa en la Casa Blanca, no tienen un desbalance gigante, es 2,5% de su Producto Interno Bruto. La verdad es que es grande para cualquier estándar en monto, pero como porcentaje de lo que produce Estados Unidos no es una cosa que les deba de preocupar. 2, el desbalance privado. Era muy preocupante, por ahí en la crisis de 2008-2009, el sector privado norteamericano había acumulado una cantidad de deuda bestial, tanto familias como empresas. Hoy no tienen esa problemática, llevan 4 o 5 años en donde los ingresos de las familias norteamericanas crecen más que sus gastos. Y eso quiere decir solamente 2 cosas, o están ahorrando o están pagando deudas. Hoy tampoco tienen ese problema. ¿En dónde tienen el problema? En el desbalance público. No ahorita, pero lo van a tener como una bola de nieve permanente en los siguientes 4 años. Ahora, los mercados financieros reaccionan no a lo que está sucediendo ahorita, sino a lo que ellos juzgan que puede suceder en el futuro. Y ahí sí tienen una problemática muy seria. Sí, no se va a deshacer la economía norteamericana, fundamentalmente porque en su porción más grandota, que es el sector privado, y su sector externo no tienen un desbalance hoy por hoy. Sí lo tienen en el sector público y eso les va a acarrear, evidentemente, presiones adicionales sobre los otros 2 componentes. Habíamos estado hablando durante el año pasado, cuando subían mucho las bolsas en Estados Unidos, que esto respondía a la idea de que iba a haber una reforma fiscal donde iban a ganar más dinero las empresas, y eso fue lo que ocurrió. Pero el alza en los mercados financieros fue muy grande, y con esta corrección, todavía con esta corrección, estamos hablando de prácticamente 12% de incremento en el valor de las acciones después de las caídas, comparado con cuando llegó el señor Trump a la presidencia. Sigue siendo un montón, eso no es lo frecuente o lo normal en Estados Unidos, de manera que pues el ajuste no me suena a mí nada que fuera una señal de una gran tragedia. Si uno ve los datos de la economía estadounidense, creo que está creciendo a un ritmo más o menos normal. Las estimaciones que yo he visto rondan el 2,5% de crecimiento para este año, que es algo perfectamente razonable. Una cosa que a mí me llama la atención y que un día de hecho habría que platicar con más detalle es lo que está pasando en la industria automotriz. Están vendiendo menos autos. Y no es un fenómeno de corto plazo, sino parece ser un fenómeno estructural, es decir, las personas están comprando menos autos, probablemente porque esta gran cantidad de empresas que ahora dan servicio de transportación, tipo Uber, Lyft, Cabify, etcétera, están convenciendo a una generación de jóvenes de que no vale la pena invertir en un auto, sino irlo utilizando conforme se necesita. La verdad es que es mucho más barato. Entonces, este movimiento de comprar productos a comprar servicios, que parece notarse claramente en el caso de los autos, pero también en algunas cosas de medios de comunicación, puede ser un fenómeno de mucho más largo plazo hacia adelante, y esto es algo que en el cambio va a costarle mucho a los inversionistas.
Y no sé si parte del ajuste empiece a moverse en esta dirección. Hay que recordar que en los últimos 10 años las grandes empresas en Estados Unidos, que por lo mismo son las grandes empresas del mundo, ya no son empresas de productos, ya no son las petroleras, ya no son las grandes empresas de retail, sino sobre todo son las tecnológicas. Entonces, si este fenómeno se continúa, entonces sí vamos a ver una transformación bastante más profunda que puede incluir caídas continuas de la bolsa en lo que se acomodan los inversionistas, ¿no? De hecho, los cálculos más conservadores dicen que para 2028, 2030, la mitad de los coches en circulación en el mundo, pues literalmente no van a tener dueño. La otra mitad sí va a ser gente que sigue. Y buena parte van a ser eléctricos. Además. Sí, eso seguramente. El 60% va a ser eléctrico para ese mismo tiempo y muchos de ellos ni siquiera van a tener conductor. Entonces, sí está cambiando dramáticamente la situación. De hecho, la mayor parte de las empresas de mayor impulso y mayor crecimiento no compran, no son dueños, rentan los coches, rentan los lugares en donde se ubican, precisamente por esta idea de que el valor intrínseco no está en lo que tienes, sino en lo que vendes y los flujos de cómo se gesta. Claramente eso va a tener un impacto pues sobre la forma como se desarrollan los negocios, pero también sobre las bolsas y cómo lo asimilen. Y para México esto es importantísimo, porque lo que hemos hecho en el transcurso de los últimos 20 años, aprovechando el tratado y demás cosas, es construir una plataforma de producción de automóviles muy impresionante. Pasamos de ser un país cualquiera a ser uno de los 6 que más producen en el mundo. Pues eso va a durar un rato, no se va a acabar mañana, pero no va a durar más allá de 10 años. Entonces, México necesita ir pensando en otras actividades que vayan complementando la automotriz. Los coches que vuelan. Por ejemplo, estamos con la aeronáutica ya, pero hay que meterle más kilos. Y el tema de servicios, otra vez, fundamental. Que es a lo que hay que apostarle. Hay quien piensa diferente y que piensa con un tipo de lo que se llama pensamiento primitivo, como el presidente de los Estados Unidos, que el señor Trump decía que pues la culpa de esta caída en las bolsas de valores tenía que ver con que los medios de comunicación pues antes daban noticias buenas y estas provocaban a su vez pues, que las bolsas subieran. Pero ahora son tan perversos los medios que dan noticias buenas como que la economía norteamericana va bien, hay más empleo, hay más mejores salarios, ¿sí? Y las bolsas se caen. Entonces, la explicación de Trump del colapso, digamos, del lunes, por llamarlo así, es que los medios de comunicación, en su mundo de la conspiración, bueno, pues decidieron tumbarle el mercado. Y los culpables son los medios, porque como están contra él, tiraron el mercado. Eso pasa en muchas partes, no nada más en Estados Unidos. Siempre hay líderes políticos que les cuesta trabajo entender la opinión de pero los esto demás. Es de primaria. Bueno, pues es que el señor, como dices, no es una persona muy brillante. Se ha estado quejando mucho de que ahora que fue a hacer su discurso de State of the Union, los demócratas no le aplaudían y pues que eso es una grosería. No es una grosería, es una traición. Es peor, una traición. Y en buena parte de los discursos que yo he visto, cuando estaba Obama, por ejemplo, los republicanos rara vez aplaudían, solo cuando se hablaba de las Fuerzas Armadas. Pero ese es un modelo democrático. Aquí quisiéramos que el presidente pudiese ir al Congreso y no le aplaudan, y no que le avienten, y le griten, y le tomen la tribuna. Bueno, que queríamos eso. Pero bueno, aquí, insisto, además es una explicación otra vez. Este tema que puede ser irrisorio, pero que es muy preocupante, de este tipo de pensamiento simplista, primitivo, que trata de convencer a la gente de estos fenómenos en donde siempre hay un culpable. Sí, claro. El fenómeno, la teoría de la conspiración, la teoría del enemigo interno o externo, ya sea la prensa, ya sean las minorías, etcétera, o cualquiera, que es no un adversario como tal, es un enemigo que trata de destruirme, que cualquier tragedia que suceda o cualquier algo que me pase por un error que yo haya cometido no es producto de mi incapacidad, sino del deseo de otro de que yo fracase. Es de una profunda ignorancia. A mí lo que me sorprende es que no haya salido alguien de su gabinete a decirle, no, señor, es porque esperan tasas de interés más altas. Tan sencillo no, señor, es porque esperan una inflación más alta. Nadie se atreve tampoco a decirle nada y eso también revela un pánico para preservar su puesto o
simplemente el mismo nivel de ignorancia, lo cual sería todavía muchísimo más preocupante, porque estoy seguro que algo de economía sí saben, o un poquito más que el presidente. Pero este fenómeno puede durar un buen rato, ¿eh? Es decir, Mussolini duró 20 años con ese tipo de cosas, gobernando Italia. Chávez y luego su entenado Maduro, pues llevan 20 años en Venezuela destruyendo todo. Entonces, sí es un asunto preocupante, no solo porque en este momento cause problemas, sino porque quitar ese tipo de personas del poder no es una cosa sencilla. Entonces, como siempre, la solución es evitar el problema, es decir, pues no escojan a ese tipo de personas para gobernar, ¿no? No, y básicamente también hacer entender a la gente que, y aquellos que se ven afectados por problemas económicos y que se ven desplazados, que este tipo de discurso les puede resultar muy atractivo, pero que no les soluciona el problema. Les cuesta más al final. Es cierto, les cuesta más, les es finalmente dañino. Hoy todos aquellos a los que Trump les prometió que los iba a sacar de la situación de marginalidad, no lo está. Clinton lo decía hace poquito, ¿no? En México, que hay que asumir la culpa nosotros de lo que hicimos en Estados Unidos y no lo que pasa aquí en México. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos sobre el tema petróleo. Esto es Dinero y Poder. Durante la cuarta licitación de la Ronda 2 se adjudicaron 19 de los 29 bloques a concurso y se obtuvieron compromisos de inversión por $93,000 millones durante los próximos 50 años. Se comprometió también la perforación de 23 pozos exploratorios en la parte mexicana del Golfo de México, actividades que costarán alrededor de $100 millones cada uno. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Sergio Pimentel Vargas, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué fue lo que finalmente se adjudica y dice se trata de una inversión, es cierto, a largo plazo, pero entiendo con un interés manifiesto de empresas como Shell que de alguna forma le ven posibilidades reales de explotación a largo plazo? Sí, lo señalaba Sergio muy bien en la introducción. Fue una licitación, la última de la Ronda 2, sobre contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, en las aguas profundas, que es donde ciertamente existe un mayor riesgo financiero. Son las actividades que involucran mayor capital, pero son también las que tienen mayor prospectividad, mayor riqueza en materia de hidrocarburos. Señalabas que Shell, en efecto, mostró un interés muy claro, se adjudicó 9 contratos de estos 19 que fueron finalmente colocados. En segundo lugar, la empresa malaya Petronas, a través de una filial en México, PC Carigali, se convirtió en la segunda más ganadora con 6 contratos. Tercer lugar, muy importante, por primera vez viene a México a competir la empresa estatal de Qatar y lo hace pues con mucho interés, se lleva 5 contratos. Y una muy buena noticia es que la cuarta empresa que resultó ganadora de esta licitación fue nuestra empresa estatal, fue Petróleos Mexicanos, con 4 contratos, 2 de ellos en asociación, 2 de ellos de manera individual, de manera que creo que los resultados, estos más los que tú apuntabas al principio, pues reflejan ciertamente un interés de las grandes petroleras del mundo en la cuenca del Golfo de México, que es una cuenca aprobada a nivel mundial. Lo que pasa es que está aprobada del lado estadounidense. Lo decíamos en una ocasión que tuve la oportunidad de estar con ustedes. Ahora, con la apertura de la reforma energética del sector petrolero, pues México se consolida, me parece, con estos resultados, pues como un destino muy atractivo a la inversión, y creo que muestra clara son los resultados que tuvimos el 31 de enero pasado ya. Sergio, sin duda alguna han ido mejorando estos procesos de licitación, cada vez hay más interés, pero simplemente no se ha podido detener esta caída brutal en la producción de petróleo mexicano, y un poco la duda razonable de todo el mundo es cuándo efectivamente se va a notar estos procesos de inversión privada para que se empiece a revertir esta caída. Olvidémonos si es Pemex o no Pemex, sí. La producción nacional sigue en un proceso de deterioro verdaderamente importante, innegable, y pues todo el mundo tiene la esperanza de que en algún momento
¿Será 2019? ¿Será 2025? ¿Cuándo vamos a tener finalmente esta recuperación? Sí, son 13 años de declinación constante de la plataforma de producción. Fue una de las razones por las que se decidió finalmente abrir el sector. Petróleos Mexicanos anunció recientemente que en sus pronósticos estaban que este año iban ellos ya por fin, digamos, a estabilizar la plataforma de producción. Y déjenme decirlo así, hay que tomar en cuenta los tipos de contratos de los que estamos hablando. Estos del 31 de enero son contratos de sello de aguas profundas, lo decía Isra, 50 años, claramente son proyectos de mediano y de largo plazo, pero Pemex tiene una herramienta fundamental que le dio la reforma, que son los farm outs, se denominan farm outs en la industria, que es asociarse en aquellos campos que ya están ahora en producción. Eso hemos tenido ya algunas asociaciones muy importantes, pero yo esperaría que esto se acelerara para, en efecto, fortalecer la producción que está, insisto, ya en este momento, y yo esperaría pues que en este año, como lo dijo Pemex, en efecto se pueda estabilizar la plataforma y de ahí pues eventualmente que exista ya un incremento sustantivo de ella, ¿no? Parte del problema por el que Pemex no ha podido desarrollar las áreas profundas aquí en México ha sido porque este riesgo financiero es inmanejable para una empresa sola. De hecho, buena parte de los contratos que se colocaron, pues al menos van 2, 3, 4 empresas asociadas para tratar de funcionar de mejor manera. Y algo que creo que también es muy importante es no solamente la cantidad de inversión que prometen traer, sino que las regalías que van a pagar al Estado mexicano, es decir, por el petróleo que a final de cuentas es de la nación, pues son bastante significativas. Se les pidió una cantidad y todos ellos ofrecen una cantidad un poco superior, de eso se trata precisamente la subasta. Pero esto haría pensar que lo que sí tenemos hacia adelante, a lo mejor no en el futuro inmediato, es esta capacidad de mayor producción, pero también con mayores recursos disponibles para la federación. ¿Esto se percibe de esa manera? Sí, totalmente. Son varios temas. El primero, en efecto, la regalía adicional es la variable de adjudicación. Lo que ponen las empresas en la mesa es lo que al final las convierte o no en ganadoras. Cuando ofertan el tope, porque la Secretaría de Hacienda define un piso y un tope, cuando ofertan el tope para capturar el interés y la renta que están dispuestas ellas a aportar, ofrecen un pago en efectivo. Y como resultado de esta última licitación se logró una cantidad considerable, 525 millones de dólares, que son los que se van directamente al Fondo Mexicano del Petróleo. Y el porcentaje que recibirá el Estado como contraprestación fluctúa entre el 64 y el 67%, dependiendo del factor de ajuste que exista en su caso. Es un factor muy importante, es un factor, por cierto, superior al de la primera licitación de la ronda, a la cuarta licitación, perdóneme, de la ronda 1, que fue también en aguas profundas, de manera que en efecto creo que los resultados ahora son todavía mejores y bueno, pues esperemos que la producción que está contemplada en 10 años, 2024, alcance en efecto una producción que representaría hoy el 80%. Es decir, el 80% de lo que hoy se produce se estará produciendo en los próximos 10 años. Sergio, ¿qué viene hacia adelante? ¿Quedan qué tipos de licitación, qué tipo de espectro de inversión para, digamos, 2018? Bueno, la cuarta licitación de la ronda 2 fue la última de esta ronda. Con ello concluimos ya la ronda 1, la ronda 2 y estamos ya en camino de las primeras 2 licitaciones de la ronda 3. La primera de ellas se resolverá el 27 de marzo. Son sobre 35 áreas contractuales en las aguas someras del Golfo. Ahí veremos un acto de presentación y apertura que será igual, transmitido en tiempo real por internet. Aprovecho para decir y agradecer, reconocer a esta casa, Canal 11, que es quien nos ha ayudado desde la primera licitación de la ronda 1 a producir estos actos. Valga la oportunidad y esta ventana para decir que la última licitación fue vista por 108,000
computadoras en 80 países del mundo. Es decir, creo que es un dato no menor. Pero bueno, me regreso a la pregunta. 27 de marzo, 3.1, 25 de julio, 3.2, sobre 37 áreas en tierra, y con eso concluimos, digamos, lo que viene hacia adelante y evidentemente la firma de los contratos que ya fueron adjudicados y el inicio de las actividades exploratorias correspondientes, ¿no? Ahí sí vamos a esperar una participación mucho más activa de empresas mexicanas en someras y en terrestres, ¿no? Sí, sí. Las aguas profundas, yo digo que son la Fórmula 1 de la industria petrolera. Ahí juegan las empresas majors, las grandotas, ¿no? Las que están dispuestas a arriesgar sumas de capital como lo que vimos el 31 de enero. Aguas someras es ciertamente menos oneroso, aunque el riesgo geológico puede ser igual. Y tierra, desde luego, es también un escenario en el que pueden participar empresas mexicanas. Hay que decir que la tercera licitación de la Ronda 1, aquella que fue sobre 25 campos maduros, estuvo dirigida específicamente a incentivar la creación de la nueva industria petrolera nacional y se generaron más de 70 empresas mexicanas. De manera que sí, cada licitación tiene un objetivo específico y la que es en tierra, sin duda veremos participación, esperemos, de empresas mexicanas, así es. Aunque los datos estos de inversión a futuro son, pues digamos, una estimación porque nadie sabe con certeza lo que ocurrirá, decían son 98,000 millones en esta parte de la ronda, pero yo ya me hice bolas de cuánto llevamos acumulado de inversión entre las dos grandes rondas, no sé si tengan ustedes, yo entiendo, es una estimación a grosso modo, no necesariamente se va a quedar en esa cantidad, puede ser más, puede ser menos, pero más o menos de qué estamos hablando de las dos rondas completas que ya hemos hecho. Gracias, Macario. Sí, fueron 92,000 millones lo que se comprometió a largo plazo en esta licitación y eso representa 1.5 veces más de todo lo que teníamos hasta ahora como resultado de la licitación, de las licitaciones. Es decir, toda la Ronda 1 y las primeras 3 licitaciones de la Ronda 2 implicaban inversiones de 60,000 millones de dólares. Junto ahora con la última licitación de la Ronda 2, la 2.4, estamos hablando en números cerrados de 150,000 millones de dólares, que pues claramente es una cifra que el país no podía hacer frente solo de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, y creo que es un resultado muy positivo, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todas esas partes que no se licitaron en las distintas rondas? Entiendo que se declararon desiertas, se pasaron a la siguiente, pero van quedando ahí atoradas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Sí, lo que sucede es que la Secretaría de Energía puede tomar la decisión, como tú ya lo apuntabas, de incluirla en la siguiente licitación. Y eso habremos de verlo pues, en el futuro cercano, ¿no? Las áreas que se declaran desiertas porque no hubo ninguna oferta que resultara ganadora, se pueden perfectamente incluir en licitaciones por venir. Déjeme decir que la Comisión Nacional de Hidrocarburos propone las áreas a la Secretaría de Energía, aquellas que desde nuestra visión resultan más ricas en recursos, que tienen mayor prospectividad, pero es la Secretaría de Energía la que define cuántas y cuáles, en efecto, se incluyen en una licitación. De manera que puede, en efecto, decidir incluir alguna de estas áreas en licitaciones por venir. Sergio, regionalmente ha habido un deterioro importante, no solamente por esta parte de debacle de la producción de Pemex, sino, te diría, los 4 estados petroleros por excelencia en México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, se han rezagado brutalmente en los últimos 4 o 5 años en materia de infraestructura para poder soportar este tipo de inversiones, que a final de cuentas el sector privado dice, pues sí, le voy a meter una lana, pero pues se va a requerir una cantidad de inversión muy importante en infraestructura, no necesariamente vinculada directamente con la extracción de petróleo, de todo, desde puertos, ductos, hoteles, bárbaro. ¿De dónde va a salir esa lana? Sí, es una buena pregunta y en efecto esta industria lo que requiere son inversiones en muchos sectores de la actividad económica. A ver, yo apuntaría que hay conceptos en el contrato, conceptos económicos del contrato, que van íntegros a las tesorerías de los estados, que se ven, digamos, beneficiadas, ¿no?, por las asignaciones o por las adjudicaciones. Esa es una parte económica que está ahí en los contratos, y otra es pues, que evidentemente los estados, como bien apuntas,
pues tendrán que generar ellos mismos, ¿no?, los esfuerzos necesarios para poder darle sustento a estas inversiones. Tamaulipas, recientemente tuvimos un foro muy interesante sobre los no convencionales y ellos anunciaban esto, ¿no? El Estado está dispuesto a invertirle. Por cierto, un dato interesante, es el primer estado que tiene una comisión estatal de energía dedicada, entre otras cosas, a esto, a generar las condiciones para que la inversión estatal se dé y que junto con la inversión que puedan llevar a cabo los contratistas permitan en efecto el florecimiento de industrias locales y regionales, que es finalmente, creo yo, la meta de estos estados, ¿no? Oye, ¿y recursos humanos? ¿Tendremos suficientes ingenieros petroleros para soportar este crecimiento? Sí, bueno, es también una de las cuerdas de la reforma, incentivar la formación de capital humano de calidad. Hay varias universidades del país que han incluido la materia energética dentro de sus planes de estudio y sí, por supuesto es un tema pues que está en marcha, digamos, que está caminando y yo tengo confianza en que caminará exitosamente, ¿no? Sí, esto que creo que es muy importante es cómo estos subastas, estas colocaciones, no solamente permiten el que haya más ingresos a la federación, sino este impulso al desarrollo de toda una zona que se ha estado viniendo abajo. Y al respecto, creo que algo que no necesariamente hemos entendido es la diferencia de operación del Pemex antes de la reforma y el Pemex posterior a la reforma, porque creo que esto ha sido también un cambio significativo en la manera como Pemex está trabajando, que eso también significa menos gastos directos en los lugares donde está instalado, es decir, no es solamente porque produce menos, sino porque ahora están cuidando un poquito más los centavos porque ya no estamos en jauja, ¿no? Totalmente, a ver, el permitirte asociar con terceros te genera de inmediato una diversificación de tu portafolio de exploración. Sabes a dónde, ¿no?, invertir. Y eso es lo que ha sucedido con Pemex. Pemex ha, con esta última licitación, consolidado una alianza estratégica que tiene con la empresa estadounidense Chevron, con la empresa japonesa Inpex, que fue uno de los contratos que ganó en asociación, y el otro lo ganó justamente con Shell. Entonces, me parece que es una herramienta fundamental que le da la reforma energética de poderse asociar y también de competir, por cierto, en igualdad de circunstancias con las demás petroleras del mundo. Ciertamente es un cambio sustancial para Pemex y creo yo que lo han aprovechado pues de manera muy audaz, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima ronda, que también se espera pues sea bastante rentable. Sergio Pimentel, miembro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, señores. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El próximo domingo 11 de febrero terminan las precampañas a nivel federal y local. Las encuestas para presidente de la República arrojan que López Obrador va a la cabeza, se ha estancado, ahí está desde el inicio de la precampaña. Los otros aspirantes, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, se pelean el segundo y tercer lugar. A 5 meses de la elección del 1 de julio, las cosas todavía no están definidas, pese al muestreo que ahora pues muestran las encuestas. Estamos como cuando empezó, ¿no? Más o menos. No exactamente igual. Tenemos muy pocas encuestas y eso no ayuda a medir y además, como hemos comentado aquí, el bajo conocimiento de los candidatos, en particular todos los que no son López Obrador, pues hacía que las encuestas no pudieran medir totalmente. Hay una página que se llama oraculus.mx de unos especialistas que han estado juntando las encuestas para hacer estimaciones probabilísticas y demás. Con base en esos datos que están ahí, está más o menos claro ya la ubicación en lugares. En primer lugar está López Obrador, en segundo lugar está Anaya y en tercer lugar está Meade. Y la distancia entre los personajes es la parte que es compleja, porque entre las firmas que ellos han estado utilizando para recabar encuestas hay una empresa de nombre Soazor, no muy conocida, muy reciente, que tiene datos muy diferentes a las otras. Si quitamos esos nada más
por no tener un sesgo que pudiera venir asociado a la empresa. Con todas las demás encuestas, la diferencia entre López Obrador y Anaya es de 8 puntos y entre Anaya y Mid es de 7 puntos. Es decir, ya están muy claramente ubicados. Siguen estando tanto Anaya como Mid siendo conocidos por un porcentaje pequeño de la población, el reconocimiento de rostro y nombre, que puedan asociar las dos, que eso es lo importante, anda en 50% frente al 90% que trae López Obrador. Entonces creo que todavía ellos tienen un espacio para subir. López Obrador tenía una ventaja muy grande en esta precampaña, y es que él no hacía precampaña, porque pues ya precampaña la hizo los últimos 12 años. Él ya es candidato, no tiene que negociar con nadie, podía haberse separado claramente de los otros dos y no lo logró. Los otros sí tenían que afianzar sus bases. Mid tiene que convertirse realmente en candidato del PRI y Anaya tiene que afianzar la alianza, que pues es una alianza que no es fácil. Entonces, ellos se han dedicado a eso y, sin embargo, se han ido acercando a López Obrador. Yo insistiría, me parece que López Obrador tiene una posición muy vulnerable, a pesar de que siga estando en primer lugar y pues, sus seguidores estén convencidos que va a ganar. Yo creo que hay que tener paciencia porque pues, necesitamos más información y faltan prácticamente 5 meses para la elección. Sí, no solamente es el tiempo, falta el ingrediente de los otros competidores. Evidentemente, cuando se incorporen los candidatos independientes a hacer campaña, porque hasta ahorita ni precampaña ni nada, simplemente a la colección de firmas, entonces cambiarán un poco las cosas. Yo creo que elementos decisorios para ver qué impacto tienen específicamente sobre el atractivo popular, sobre las encuestas, serán los propios debates. Todavía no están puestos sobre la mesa. Recordemos que ha habido en otras ocasiones pues que sí han cambiado notablemente precisamente este tipo de debates, la preferencia electoral en nuestro país, y pues habrá que ver cuáles son las estrategias. Claramente, pues lo que nos dice precisamente el promedio, está muy claro cuáles son primero, segundo y tercero. También nos dicen muy claramente esta tendencia ascendente, pequeña, pero a final de cuentas ascendente, del segundo y el tercero. Y en términos generales, no hay todavía la posibilidad de decir, ni siquiera con la página de Oráculos de Juan Ricardo Pérez Escamilla, que las colas, esta dispersión en términos de la votación se juntan ni entre el primero y el segundo, ahí pequeñísimamente, y entre el segundo y el tercer lugar. Ahora, lo que queda claro es que la posibilidad de mover, de fluctuar por parte del votante en la intención de voto, se da por situaciones que van más allá del tema de los planteamientos y de si el programa, se dan por eventos, yo diría, muy asociados a temas mediáticos de candidatos que se equivocan porque de repente aparecen en algún lado y cometen algún error o dicen algo que pues es potenciado por su adversario y lo convierte en un gran hecho, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente dañó a López Obrador en la elección del 2006? También que le dio fuerza al propio López Obrador en 2012 y se acercó, recordemos, tenía una diferencia de 20 puntos frente a Peña, la terminó en 6 y le dio posibilidad de crecer. Andrés Manuel había establecido una estrategia de cooptar gente y lo sigue haciendo, hasta incluso traen ahí de lejitos, pero ya lo cooptaron a Fausto Vallejo para Morelia, en algo que es verdaderamente patético, pero bueno, yo entiendo que todos caben en el modelo populista y funciona, les funciona. Bueno, pero el tema es cuando la crítica se le produce, como lo hizo Jesús Silva Gersto Márquez, diciéndole que era un oportunista por andar trayendo gente de todos lados, y en lugar de quedarse callado responde. Y al responder genera una reacción de cuestionarlo por intolerante. Ese tipo de cosas magnificadas en su momento, convertidas, eso es lo que termina pegándole, es el cállate chachalaca anterior que le pegó Fox. Y eso es lo que pues finalmente cuenta. Uno diría, bueno, no tendría que estar pensando en que si el problema es que López Obrador puede hacer crecer la deuda, o que si se va a endeudar, o que si se va a echar para atrás la reforma educativa, o que si Mid tiene posibilidad de continuar y si de verdad va a ser diferente a los demás priistas, o si Anaya de verdad pues tiene capacidad para gobernar. Parecería ser que el tema estaría más ligado a quién aparezca y se muestre presidencial, como dicen en Estados Unidos,
y pueda disparar de manera mucho más certera a su adversario, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un par de grupos muy importantes entre los votantes que hay que tener en mente. Uno es el voto antipriista. Hay una cantidad muy importante de mexicanos que ya no quieren ver al PRI de ninguna manera. Si tienen o no razones, lo de menos, no quieren. Y hay otro grupo que tiene miedo al autoritarismo y que es el que se ha espantado en las ocasiones anteriores con López Obrador. El cállate chachalaca no era solamente la frase, sino la forma como lo dijo, que era sumamente agresiva con el presidente en turno. Y muchas personas pues se espantaron pensando, si este señor le grita así a Vicente Fox, pues al rato nos va a hacer algo a nosotros, y prefirieron votar por otro candidato. Creo que esta es una característica personal de López Obrador. Yo estoy convencido que sí es una persona profundamente autoritaria, porque pues lo conozco de cerca, trabajé con él, aunque sea hace 20 años, no veo que haya cambiado en absoluto, y este fenómeno creo que le puede generar un voto en contra, que le impedirá crecer en el momento que sea necesario. Y combinando estos dos grupos, el que le da miedo y el voto antipriista, el que parecería tener un gran espacio para crecer es precisamente el otro candidato, que es Anaya. Pero para poder cosechar ese voto necesita hacer lo que tú acabas de decir, parecer presidencial. Eso es lo que me imagino tendrá que hacer cuando las campañas se vuelvan a iniciar el 2 de abril. Ahora, lo que está muy claro es que la lucha ahorita es por el segundo lugar, porque ese es precisamente de donde se va a derivar pues, el voto útil. Y la lucha entre PRI y PAN es a matar, bueno, Frente y PRI durante los próximos meses, antes de empezar a tratar de pegar al primero. Sí, pero no vaya a ser que por andarse matando entre Anaya y Pepe Mid estén simplemente olvidando que el adversario pues, es para ellos el uno, López Obrador. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre inflación en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. En enero, Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.53%, con lo que la inflación anual llega a 5.55%. Fue una tasa inferior al 6.77 de diciembre de 2017, todavía superior al 4.72 reportado en el mismo periodo 2016. En la inflación subyacente muestra un incremento de 0.28% mensual, anual 4.56%. El índice de precios no subyacente registra un aumento de 1.24%, o sea, los precios de, pues, que son las verduras, eso 1.24%, y todavía tiene una tasa muy alta. Bueno, no solamente verduras, precios de, ahí te incluye gasolinas, sí, todo gas, es lo que 8.44%, es todavía muy alto. Es muy elevado. Gasolina y gas es lo que pega fuerte en esta inflación al 5.55, que pues que era más o menos lo que pensábamos íbamos a bajar, ¿no, Ernesto? Sí, estábamos precisamente con esa capacidad de predicción, pero déjame decirte, lo que te subió la inflación en enero del año pasado por la vía de los energéticos es prácticamente lo que te baja. Ahora, la enorme diferencia es que el resto de los bienes no tienen exactamente la misma caída y en la misma proporción. Y ahí es en donde está el verdadero problema. La inflación subyacente no te cae ese punto porcentual, sigue estando mucho más cerca del 5%, y ese es sobre la que se basan las decisiones de política monetaria. Te voy a decir que me tiene un poquito tranquilo. Si uno analiza lo que le pasó a la inflación de canasta básica, es la que observó la mayor caída. Y ahí es en donde sí se va a poder ver reflejado en el transcurso del 2018 un mayor poder adquisitivo. Pero canasta básica no sería prácticamente inflación no subyacente, o sea... No, porque parte de lo que se consume, por ejemplo, frutas y verduras, varía mucho y por eso está en la no subyacente. Pero hay otras cosas dentro de la canasta básica, como la carne, la leche, el huevo, que esas no varían arbitrariamente, no son estacionales, digamos. Así es. Y esa tuvo una caída de 9% a un poquito más de 6%. Ahí sí hay 3 puntos porcentuales de caída, lo cual va a beneficiar enormemente pues al poder adquisitivo y al salario real en el transcurso de los próximos meses. Otra nota buena, evidentemente, es la trayectoria de los precios al productor, que sí están con una tendencia a la baja y te puede jalar a los precios al consumidor en el transcurso de los próximos meses. Yo te diría, sí, está más elevada de lo que preveía el propio Banco de México, arriba de 5,5%,
pero sin duda alguna este primer escalón sí te puede marcar una trayectoria descendente hacia el resto del 2018. Sí, precios al productor estaba en 9% la inflación el año pasado en enero, ahora está en 3%. Así es. Entonces, pues eso significa que ya buena parte de lo que los productores habían recibido de inflación ya fue trasladado y habíamos platicado eso. A mí en lo particular me preocupaba en el caso de alimentos, pero alimentos ya está ahorita en 7 y fracción, ya no en el 9 o 10% que alcanzó a tener a mediados agosto, septiembre del año pasado. Entonces ahí ya estoy más tranquilo. Las verduras, que era lo que había crecido muchísimo en la primera quincena de este año, en la segunda quincena ya lo hizo menos, de manera que parece que el gran golpe de precio en todas las verduras ocurrió más hacia diciembre y ya ha ido bajando. Entonces, todo parecería indicar que la inflación empieza a estar un poquito más tranquila. Esto no significa que se haya resuelto, pero sí estamos hablando de movernos en la dirección correcta y sí es esperable que pudiéramos acercarnos al 4% para el cierre de año, que es lo que el banco ha estado tratando de lograr. Sin embargo, vamos a tener, como hoy, tasas de interés creciendo, porque no hay de otra. Banco de México, frente a lo que pasa en Estados Unidos y frente a lo que pasa en la propia dinámica de inflación y el tipo de cambio que se ve presionado por precisamente toda esta situación de volatilidad, no le queda otra. Le va a tardar todavía a Banco de México empezar a meterle lo que sería la marcha para atrás, o sea, empezar a bajar tasas. Sí, sin duda alguna. En el transcurso del 2018 veremos incrementos de un cuarto de punto porcentual cada vez que se tenga la oportunidad de hacerlo, precisamente por la presión internacional. Déjame decirte, adicionalmente en el 2018 tienes esta presión electoral y un mensaje, digamos, conservador del Banco Central, es decir, es mi manera de reaccionar precisamente frente a esta turbulencia internacional que a lo que te pega precisamente es al tipo de cambio. Y el tipo de cambio, a su vez, a la parte inflacionaria. Entonces, esa es la manera de reaccionar del Banco Central, sin duda alguna lo veremos así. El otro elemento que habrá que ver y seguir con mucho cuidado son las negociaciones salariales. Cerramos el año pasado con niveles de negociaciones nominales cercanas al 5,5%, lo cual implicó perder un poquito más de un punto porcentual en poder adquisitivo de la clase trabajadora de nuestro país, 1,2 puntos porcentuales para ser precisos. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Ese es precisamente el punto. Ahí están las primeras, las de enero, febrero, en lo que serían, digamos, aumentos institucionales de gobierno, de sector público, están en 4,5. O sea, le metieron el freno y se lo metieron bastante fuerte. Sí, yo creo que hacen bien. De otra manera, esto empieza una carrera de precios y salarios que no llevan ningún buen lugar, ya lo hemos visto muchas veces, pero creo que la conclusión importante de lo que tenemos aquí es que ni la inflación, ni el crecimiento, ni las tasas de interés, ni el tipo de cambio son problemas importantes en este momento en México. Había quienes decían que la inflación está desbocada. Pues no está desbocada, es alta, pero va en proceso de corregirse. El crecimiento de la economía es escaso, pero consistente, arribita del 2 que ya hemos platicado muchas veces, de manera que creo que la economía... Dos. Pero creo que la economía no va a ser un tema para la elección. Yo insistiría en que nos vamos a concentrar en el asunto de corrupción e inseguridad. Esos van a ser los temas a discutir, a menos que pase algo raro en economía, pero en este momento yo no lo percibo. Es interesante cómo, a pesar de que hay datos buenos en economía, o sea, el candidato del gobierno, digamos, del PRI, debería poder presumir el tema de generación de empleos, empleos formales, crecimiento mayor que los otros sexenios, y sin embargo este tipo de acontecimientos o de logros, reformas estructurales, etcétera, eso no entra en la dinámica electoral, no es visto como un activo a explotar en un momento como este, ¿no? Sí, a pesar de que, por ejemplo, platicábamos hace un momento de la ronda 2.4, todas las rondas han sido exitosísimas, se están resolviendo temas en distintas áreas, telecomunicaciones ha reducido el costo. Del paso de economía, ponle que el crecimiento de empleo... Pero compara eso con los bandidazos que tenemos de gobernadores, pues no hay manera. O compara con el tema violencia, que se les repunta. Entonces eso te Esas son las grandes preocupaciones del pueblo en general, seguridad y corrupción. No hay ninguna duda. Y a nivel muy local, cierto tipo de servicios que sí han empeorado consistentemente, el bacheo, una serie de cosas, pero tiene que ver con lo que sucede en cada una de las entidades. Yo te diría,
y déjame discrepar un poquito, sí hay cierta preocupación en materia de ventas, especialmente por la evolución de noviembre, diciembre y enero. No han sido buenos datos de crecimiento del consumo privado en el país y mucho menos de ventas al menudeo. Sí, a final de cuentas, se reflejó esta merma del poder adquisitivo acumulada durante 2017 en un, pues yo te diría, mal comportamiento de las ventas en el corto plazo. Yo te insisto, el día de ayer aparece el dato de Walmart, que no es un mal dato con respecto a ventas. Que no es un mal dato, pero a ver, que sea generalizado es otra cosa. No, está bien, yo te entiendo, pero sí estamos viendo todavía un elemento de consumo que te sigue generando o dando la oportunidad de mayor crecimiento vinculado a exportaciones. Lo que ocurre es que de 2014 a mediados del año pasado hubo un crecimiento en el consumo muy importante y ahora ya no lo hay. Pero en ese mismo lapso tuvimos una caída en exportaciones que tampoco hay ahorita. Entonces ahora vamos a hacerle al revés. Crecemos con base en exportaciones en estos primeros meses del año. No como en años anteriores. Pero el gran motor en este momento es la cuestión exterior. Antes lo había sido la interior. Pero a final de cuentas no hay un efecto tan serio. Evidentemente para quienes venden, pues sí es un momento de sufrimiento ahorita porque vendes menos. Pero bueno, pues así es esto. Y el tema de la exportación otra vez, seguimos TLC, renegociación, etcétera, Estados Unidos, las ventas a la Unión Americana, como no lo habías tenido nunca. Récords históricos en los tres frentes. En 2017, récord histórico de exportaciones a Estados Unidos, récord histórico de remesas y récord histórico de turismo que ingresa de Estados Unidos a México. Y una reducción sustancial de turismo mexicano a los Estados Unidos también. Yo creo que más provocado por el tipo de cambio que porque el temor, hay quien dice que porque Trump, etcétera. Yo supongo que ya un tipo de cambio que lo tuviste desde 22 hasta 18, en los mejores momentos, pues también te vuelve muy caro, o para un sector de la población más caro de lo que tenías anteriormente cuando podías manejar una situación. Habrá que medirlo respecto al Mundial, porque nosotros sí vamos al Mundial. Y ellos no van al Mundial. Está lejos Rusia. Está lejos Rusia. Y luego con las que van a hacer allá en Rusia, que le cambian todas las cosas. Ya ves cómo son. Sorora Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche de Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.